Comenzamos con el tema número 2, optimización lineal. En esta ocasión vamos a resolver el problema número 3, así que vamos a hacer un tiempo para pausar el video y continuamos. Bien, una vez leído el temario, nos damos cuenta que estamos tratando con un problema que enfrenta Julio Piedras, quien es el responsable de asignar a los estudiantes a la escuela de la Municipalidad de San Miguel. Bien, en los problemas de optimización lineal vamos a seguir un procedimiento para tratar de encontrar una solución. Los pasos para resolver cualquier problema de optimización lineal son los siguientes. Primero, tenemos que entender el problema. Segundo, identificar cuál es el objetivo y cuáles son las restricciones del problema. Tercero, definir cuáles son nuestras variables de decisión. Y cuarto, utilizar esas variables de decisión para desarrollar un modelo matemático y así obtener nuestra solución. Así que vamos a continuar con ese procedimiento. Bien. El primer paso es entender el problema. Una vez leído el problema, nos damos cuenta que estamos tratando un problema de minimización. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque el problema nos está mencionando de que el objetivo que queremos lograr, que buscamos, es establecer un plan que minimice la distancia recorrida por los micros. Esa distancia recorrida está en una unidad de medida llamada kilómetros por estudiante. Ese sería el primer paso. Ya identificamos el problema. El segundo paso es identificar el objetivo y las restricciones. Bien, ya pudimos establecer de que nuestro objetivo era minimizar lo que sería la distancia recorrida de cada uno de los micros. Nosotros en programación lineal podemos tener dos tipos de problemas. Problemas de maximización o de minimización. En este caso nos enfrentamos a un problema de minimización. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos? Bien, si recordamos, tenemos 4 tipos de restricciones. ¿Cuáles son esos 4 tipos? Primero, podemos tener restricciones de capacidad. Segundo, podemos tener restricciones de política. Podemos tener restricciones financieras. Y por último, podemos tener restricciones de demanda. Esos serían nuestros tipos de restricciones. En este caso, podemos identificar 2 tipos de restricciones. Primero, las escuelas nos hablan de un tipo de capacidad. Cada escuela nos menciona que tiene una capacidad de 900 alumnos. De política no tenemos ninguna política. Financieras tampoco. Sí tenemos de demanda porque tenemos que lograr que los alumnos lleguen, que la totalidad de alumnos lleguen a cada una de las escuelas. No podemos permitir que ningún alumno se quede fuera. Ya tenemos identificado nuestro objetivo y cuáles serían nuestras restricciones. Ahora vamos a definir lo que serían las variables de decisión. Según el problema, nuestro objetivo era minimizar la distancia recorrida por micro. Pero esa distancia recorrida es en base a los estudiantes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el problema nos habla de que el distrito de San Miguel se divide por sector. Ese sector puede ser el sector A, B, C, D y E. Después tenemos las escuelas. Las escuelas se encuentran en el sector B, C y E. Entonces tenemos que las escuelas
se encuentran en el sector B, C y E. Bien, así como lo estoy planteando, es un método de visualización del problema. Recordemos que para visualizar los problemas tenemos tres tipos de herramientas. El primero es un árbol de decisión, el segundo modelo es una línea del tiempo y el tercer modelo tenemos una matriz. En este caso voy a utilizar una matriz porque es lo más adecuado para desarrollar este modelo. Bien, entonces para plantear nuestras variables de decisión, nosotros sabemos que cada sector cuenta con cierta cantidad de alumnos y que cada escuela tiene una cierta capacidad. Entonces lo que deberíamos realizar es un modelo en el cual cada alumno llegue a cada escuela, siempre y cuando se minimice la distancia recorrida por los micros. Entonces nuestro modelito quedaría como el siguiente. Nosotros tenemos que tratar de determinar, por ejemplo, en el primer caso, cuántos alumnos del sector A van al B. Entonces vamos a llamar a esta variable cuántos alumnos van del sector A a la escuela B. En el segundo caso vamos a hacer lo mismo para la escuela C y E. ¿Cuántos alumnos van de la escuela A a la escuela C? Y lo mismo para la escuela E. Así planteamos para el resto de la matriz. Bien, nuestro modelito sería el siguiente. Entonces nuestras variables de decisión serían la cantidad de alumnos que van del sector, en este caso, del sector A a la escuela B. Por ejemplo, este caso sería la cantidad de alumnos que van del sector D a la escuela C. Bien, acá ya tenemos nuestra matriz en la cual podemos visualizar cuántas variables de decisión tenemos. Tenemos 15 variables de decisión. Entonces procedemos a lo que sería el siguiente paso y último: utilizar las variables de decisión para desarrollar el modelo y tratar de buscar una solución. Bien, para continuar con el problema tenemos que visualizar la tabla de datos que contamos en el temario. Nosotros sabemos que tenemos una contribución por cada una de nuestras variables, tenemos una contribución de la distancia recorrida, lo que sería la distancia recorrida total por los micros. Bien, esa contribución se llama coeficiente objetivo. En este caso nos estaría indicando cuánto contribuye, cuántos kilómetros recorre cada alumno de un sector para llegar a cierta escuela. Entonces esa tabla de datos lo vamos a utilizar para completar nuestra matriz. Nosotros sabemos que la distancia que recorre un alumno, un micro, del sector A a la escuela B son de 5 kilómetros por estudiante. En el caso de la escuela del sector B para la escuela B, nos dice el temario que no hace falta que se lo traslade al alumno. Por lo tanto, esto tiene una contribución de 0 para nuestra función objetivo. Nos habla también de que de la escuela C, del sector C para la escuela B son 4 kilómetros por estudiante. Y así completamos el resto de la tabla. Bien, ya tenemos terminada nuestra tabla y con esta matriz podemos desarrollar nuestro modelo matemático. Lo que vamos a plantear ahora es lo que sería la función objetivo. Recordemos que con nuestra función objetivo lo que buscábamos era minimizar la distancia recorrida total por los micros, con la unidad de medida kilómetro recorrido por estudiante. Bien, ahora vamos a seguir con lo que sería la función objetivo. Recordemos que nuestra función objetivo era minimizar la distancia recorrida por los micros
que esto estaba en kilómetro por estudiante. Esto lo vamos a plantear con un modelo matemático, siguiendo la siguiente fórmula. Nosotros sabemos que, guiándonos de la tablita que hicimos, de que cada recorrido del sector A, por ejemplo, la escuela B, nos da una contribución de 5 kilómetros por estudiante. Entonces, lo que tratamos de hacer es minimizar esa distancia. La formulación quedaría como la siguiente. Nuestra función objetivo sería minimizar lo que sería la distancia recorrida por estudiante del sector A a la escuela B, del sector B a la escuela B. Recuerden que esto tenía una contribución marginal de 0. De la escuela C a la B, del sector C a la escuela B. Y así continuamos hasta completar la distancia recorrida hasta la escuela E, que serían los últimos dos, por ejemplo, del sector D a la escuela E y 0 de la escuela del sector E a la escuela E. Lo que tratamos de minimizar es esto, porque queremos descubrir cuántos alumnos necesitamos derivar de cada uno de los sectores a cada una de las escuelas, siempre y cuando minimicemos la distancia recorrida de los micros. Entonces así quedaría planteada nuestra función objetivo. Esto recordemos que está sujeto a restricciones. Esas restricciones ya determinamos que eran de capacidad, que nos determinaba la escuela, y eran de demanda, porque teníamos que satisfacer la demanda de los alumnos derivados, de que todos los alumnos estén derivados a cada una de esas escuelas. Entonces vamos a plantear ahora lo que serían las restricciones. Bien, ahora vamos a plantear las restricciones. Bien, recordemos que teníamos esas dos restricciones, la de capacidad y la de demanda. ¿Cómo modelizamos eso matemáticamente? Primero, separamos por grupo por tipo de restricción. Lo ideal es que hagan eso. Pueden realizarlo como ustedes quieran. En este caso lo voy a separar primero las restricciones de demanda y en el segundo caso por el tipo de capacidad. Bien, la primera restricción que tenemos que satisfacer es derivar todos los alumnos que están en el sector a las 3 escuelas. Pero recordemos que la cantidad, esto lo sacamos del temario, la cantidad total de alumnos que tenemos en el sector A son de 700. Entonces nuestro modelo matemático quedaría como el siguiente. La primera restricción sería la demanda del sector A. Bien, del sector A pueden ir la cantidad de alumnos del sector A a la escuela B, cierta cantidad de alumnos del sector A a la escuela C y cierta cantidad de alumnos del sector A a la escuela E. La cantidad total de estos alumnos, según el temario, son 700. Es decir, que de los 700 alumnos que están en el sector A, tenemos que derivarlo a la escuela B, a la escuela C y a la escuela E. Lo mismo hacemos para cada uno de los sectores. El sector B, el sector C, D y E.
Bien, nuestro primer grupo de restricciones, que serían los de demanda de cada uno de los sectores, quedaría como el siguiente. En este caso, vamos a explicar cada uno. Necesitamos saber de que tenemos que satisfacer una demanda de 500 alumnos del sector B, pero del sector B pueden ir a la escuela B, C y E. Lo mismo pasa por el siguiente. Por ejemplo, el último, tenemos 400 alumnos en el sector E, pero de esos 400 alumnos tenemos que derivarlo a la escuela B, C y E. Ahora continuamos con lo que sería el segundo grupo de restricciones, que es de capacidad. Bien, continuando con el grupo de restricciones de la capacidad, vamos a desarrollar lo que sería matemáticamente las restricciones. Entonces tenemos la capacidad de cada una de las escuelas. Tenemos de la escuela B, de la escuela C y de la escuela E. Bien, vamos por ejemplo en el primer caso. Nosotros sabemos que la capacidad de la escuela es de 900 por escuela. Es decir, que de la escuela B no deberían superar los 900 alumnos. Pero ¿qué pasa? La escuela B puede recibir alumnos de todos los sectores. ¿Cómo desarrollamos eso matemáticamente? De la siguiente manera. Nosotros sabemos que la cantidad de alumnos que van del sector A al B, del sector B al mismo sector, del sector C a la escuela B, no tienen que superar los 900 alumnos. Lo mismo vamos a desarrollar para las otras dos escuelas. De manera quedaría planteado nuestro segundo grupo de restricciones, lo que será la de capacidad. En este momento vamos a explicar el primer término, la primera restricción, que es de la capacidad de la escuela B. Es de 900 alumnos, pero esos 900 alumnos pueden estar compuestos de la cantidad de alumnos que van del sector A a la escuela B, los que vienen del sector B, C, D y E. Así sucede lo mismo con las otras dos capacidades de las otras escuelas. Y por último, vamos a plantear lo que sería la última restricción, que es la de no negatividad. Para plantear nuestra restricción de no negatividad, nosotros tenemos que tener en cuenta de que nuestras variables de decisión están compuestas por dos partes. Primero, el sector y segundo, la escuela. Entonces, vamos a escribir matemáticamente cómo quedaría nuestra última restricción. Nuestra restricción es de no negatividad. ¿Por qué? Porque la cantidad de alumnos nunca puede ser menor a 0. Siempre tiene que ser de 0 o más. Nosotros, para plantearlo, siguiendo esta variable de decisión, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir de que la restricción de no negatividad está compuesta por X e Y pertenecen al grupo de los reales positivos unidos al 0. Bien, pero ¿qué significa X? Ahora vamos a eso. Nosotros determinamos que cada variable de decisión la llamamos de esta manera. Por ejemplo, A quiere decir el sector y B quiere decir la escuela, es decir, cuántos alumnos van del sector A a la escuela B. Entonces nuestra X vendrían a ser
nuestro sector. Y nuestra I debería ser lo que sería la escuela. Entonces completamos nuestra variable, nuestra última restricción, con los siguientes datos. Sabemos que X puede tomar valor A, B, C, D y E, porque estos son los sectores. E Y puede tomar valor B, C o E. Y así quedaría planteada nuestra última restricción, que sería la de no negatividad. Esta de no negatividad es muy importante porque generalmente estamos tratando con variables cuyos valores siempre se corresponden a los reales positivos, es decir, puede tomar cualquier valor siempre y cuando sea positivo, no importa si incluye los decimales, y unidos al cero. Es decir que, por ejemplo, nuestra variable de decisión de la cantidad de alumnos que van del sector A a la escuela B puede tomar valor 0,4, por ejemplo. Puede tomar valor 5, 10, 1000, etc. Y así queda planteado nuestro modelo matemático. Esto después lo vamos a volcar en un software. Generalmente utilizamos una hoja de cálculo con el complemento de Solver. Y planteando todo este modelo en la hoja de cálculo, podemos llegar a determinar cuál sería la solución para minimizar la distancia recorrida de cada uno de los micros, siempre y cuando llevemos a todos los alumnos que corresponden en cada sector a su respectiva escuela. Y con eso concluimos lo que sería el ejercicio número 3. Cualquier consulta pueden hacerla en los foros o pueden enviarnos mail a la cátedra.